Mejora tu salud. Medicina inocua. Comenzamos. Estás viendo Medicina Inocua. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Pues esta mañana nos da mucho gusto recibirlos como siempre y desde luego también me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Jorge Luis Olivas Loya. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Bien, amigos, me complace mucho informarles que en esta mañana tenemos un tema también, como todos los que tratamos aquí, muy interesantes, y es precisamente sobre el efecto placebo. Y para conocer precisamente sobre este tema, doctor, yo creo que debemos de iniciar preguntando ¿qué es el placebo? ¿Cuál es el significado del término placebo? Muy bien, esto a mí me parece muy interesante. Creo que es un tema que deberíamos de difundir un poco más, debido a que en muchos de los aspectos, muchas de las terapias inocuas, muchas de las terapéuticas alternativas y complementarias, frecuentemente se argumenta que funcionan o que tienen su mecanismo de acción sobre el organismo humano gracias al efecto placebo, y esto definitivamente deberíamos de aclararlo un poquito más profundamente. Pero bien, sí, efectivamente, el efecto placebo, bueno, la palabra placebo es una palabra que tradicionalmente se traduce como yo complaceré o complacer al sujeto al que se le aplica la palabra. Entonces, la palabra placebo en realidad eso significa, y se aplica en medicina cuando se administra o cuando se ensaya una sustancia tratando de favorecer una reacción en el organismo que la recibe para favorecer las ansias o el deseo que tiene por ser atendido. Entonces, en realidad la palabra placebo significa complacer. Ese sería el término etimológico de la... ¿Y de dónde surge este término, doctor? O sea, ¿de dónde se acuñó, de dónde se empezó a utilizar, o por qué se empieza a utilizar ese término en medicina? Muy interesante su pregunta, porque sí, efectivamente, yo creo que esto debe de ser debidamente aclarado. La palabra placebo, en realidad, fíjese que la primera referencia que existe de la palabra placebo se encuentra en la Biblia. En alguno de los libros de la Biblia viene este término, precisamente tratando de explicar que se complace el deseo de algún personaje en alguno de los libros, y esta es podríamos decir, la primera referencia escrita que existe de la palabra placebo. Sin embargo, creo que en 1785, en un libro, en una materia médica de medicina, es donde se plasma primeramente en principio como referente al efecto que puede tener un medicamento aplicado a un paciente que desea ser atendido precisamente por algún problema de salud, y se aplica una sustancia que aparentemente no tiene nada que ver con el padecimiento del individuo. Sin embargo, se complace y se aplica un elemento terapéutico tratando de complacer el deseo del paciente, y creo yo que es la primera referencia que hay desde el punto de vista médico. De ahí en adelante se empezó a utilizar mucho más frecuentemente en los artículos y en las publicaciones médicas, precisamente refiriéndose a los procedimientos que no tienen ningún principio activo o ningún efecto medicamentoso real sobre el organismo, y sin embargo se aplica en cierto tipo de situaciones, de patologías, para complacer el deseo del paciente de ser atendido. Ahora, ¿cómo se utiliza, doctor? O sea, ¿cómo se puede aplicar? Un médico que está atendiendo a un paciente intuye, o según los síntomas que presenta el paciente, cuando él decide aplicar un placebo y cómo lo aplica. Bien, sí, primeramente hay que decir que el placebo puede ser aplicado, en realidad en la actualidad se puede utilizar de dos maneras.
tanto como terapéutico o como objeto de investigación. Cuando se utiliza en el sentido terapéutico, precisamente el médico, bueno, sabemos que el médico es un profesional de la salud que tiene que realizar un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico sabe o debe de saber cuándo un placebo puede tener o no efectos sobre un paciente. Entonces, de hecho, hasta en nuestra actualidad existe una gran cantidad de padecimientos, sobre todo de índole emocional, que efectivamente en los que es prudente aplicar el placebo en lugar de aplicar algún medicamento que de alguna manera puede traer riesgos para el paciente. Sin embargo, cada vez es menos socorrida la aplicación del placebo, debido a que cada vez se tienen más recursos terapéuticos y cada vez hay menor necesidad de esto, pero en muchos de los casos puede todavía ser de utilidad como terapéutico. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se utiliza como investigación, yo creo que como objeto de investigación, yo creo que es el área más amplia que tiene de aplicación el placebo. El placebo es la utilización de una sustancia sin efecto farmacológico alguno, o sea, una sustancia inerte, sin ninguna actividad farmacológica, y casi siempre se utiliza para investigar los datos que un paciente o un grupo de pacientes presentan a la aplicación del placebo, siempre comparada con la aplicación de algún otro elemento que sí tiene una actividad farmacológica. Entonces, se realizan en la mayoría de las investigaciones en grupos a los que se les aplica placebo y en grupos a los que se les aplica algún fármaco, y se diferencia cuál es la actividad del fármaco respecto al placebo, y es en muchos de los casos en la actualidad es la forma de evaluar cuál es la actividad que tiene realmente un fármaco sobre un paciente o sobre un padecimiento determinado, y esto siempre se hace con referencia al placebo, porque quiero decirle que el placebo en muchos de los casos actúa y modifica la respuesta del paciente. Entonces, definitivamente en investigación es el área donde más ampliamente se utiliza tanto el placebo como tal, como el término placebo. Ahora, háblenos, doctor, sobre la inocuidad de este efecto, porque a lo que estamos ahorita comentando, pues yo creo que este sistema o este efecto placebo del que estamos hablando, pues debe ser completamente inocuo, ¿no? Fíjese que es muy interesante su pregunta por el hecho de que efectivamente, suponiéndose que el placebo, desde el punto de vista, bueno, placebo puede ser cualquier cosa, inclusive un procedimiento quirúrgico, puede ser un procedimiento psicológico, un procedimiento farmacológico, un procedimiento físico, un procedimiento biológico, pueden administrarse como placebos. Y suponiendo que efectivamente que es un procedimiento que no tiene nada que ver con la situación patológica del organismo en ese momento, se supondría que es inocuo, pero no, fíjese que no. Hasta el placebo puede producir daño al paciente cuando no se sabe aplicar. Es decir, una influencia negativa, una palabra mal dicha o dicha inapropiadamente, le puede sugerir al paciente muchas cosas, y esas muchas cosas pueden alterar su funcionalidad y lo pueden llegar a enfermar. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto que un placebo, una palabra que no llevaba la intención de causar ningún daño y que en realidad no tiene ningún efecto sobre un organismo, puede llegar a causar daño, y esto definitivamente hasta dónde es posible evaluar para ver si se revierte o no este daño, pues definitivamente requiere mucho más estudios. Entonces, no podemos precisar exactamente el placebo como un procedimiento inocuo. Definitivamente, quien lo aplique tiene que ser un experto que tenga la experiencia como para aplicar el placebo. Entonces, definitivamente quien lo aplique debe ser un médico con experiencia y saber cuándo y cómo y dónde y a quién. Me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar en el sentido de lo que puede llegar a afectar un placebo cuando es mal administrado o aplicado en un paciente,
por lo siguiente, para tener tal vez un poquito más clara la idea para quienes no conocemos de esos temas o que no estamos muy familiarizados con los términos que estamos utilizando, el placebo podemos tener un poco más claro el sentido en cuanto el concepto que tengamos de él es que es una actitud, puede ser una acción que pueda hacernos pensar que vamos a mejorar nuestra salud o vamos a salir del problema en el que nos encontremos. En el caso específico que usted ahorita nos acaba de mencionar, por ejemplo, en el aspecto psicológico, podríamos considerar cuando alguien dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, ahí se marca una diferencia muy grande en que se quiso decir algo no con la intención de lastimar, pero la persona que lo percibe lo toma de la otra forma. Entonces, ahí es donde puedes decir que el placebo está actuando de una manera que tal vez la misma persona que lo está tratando de inducir no lo aplicó bien. Sí, definitivamente. O sea, en este sentido, lo que acabo de mencionar es muy importante. Cuando se tiene la intención de aplicar un placebo, lo tiene que hacer un profesional y saber cómo hacerlo y dónde hacerlo y a quién hacerlo. Entonces, definitivamente esto tiene sus repercusiones. Claro, me estoy refiriendo desde el punto de vista psicológico, bueno, desde todos los puntos de vista, pero desde el punto de vista psicológico es muy evidente. Cuando se aplica placebo desde el punto de vista farmacológico, a lo mejor no es tan evidente porque siempre se persigue un fin, vamos a decir, curativo o de bienestar para la persona, pero también se puede perseguir desde este punto de vista un fin no muy favorable para el paciente. Es decir, se puede aplicar una determinada sustancia diciéndosela al individuo que con eso se va a curar, y efectivamente esto puede despertar mecanismos muy importantes dentro del organismo que le favorecen precisamente la curación de una enfermedad. O bien, se puede aplicar cierta sustancia que en realidad no tiene ninguna actividad farmacológica, con el propósito y con la intención de alterar la salud de ese individuo, y se puede lograr. Claro, todo esto precisamente influye en el sentido, influye a través de la sugestión de la persona, favoreciendo una serie de reacciones anómalas dentro del organismo que lo pueden llevar a una patología, efectivamente. Es decir, el uso del placebo debe ser con mucho cuidado, debe ser por un profesional y saber dónde lo tiene que aplicar. Entonces, doctor, el placebo es un elemento que puede ser capaz de despertar aquellas funciones que nuestro cuerpo tiene, pero que tal vez porque no son muy utilizadas, tal vez porque no de manera cotidiana hacemos uso de ellos, no sabemos nosotros mismos que lo tenemos. Uh-huh. Entonces, cuando la mente percibe ese placebo, estimula esas partes. Sí, claro, por supuesto. Sí, y ahí es donde radica el problema del placebo. Es decir, puede haber personas muy sugestionables, puede haber personas que se sugestionan muy fácilmente, y esto de alguna manera pues hará que ese placebo tenga un tipo de respuesta muy específica en ese individuo. Hay otras personas que no son nada sugestionables, y en esas personas no tendrá ningún efecto el placebo. Hay otras personas que son medianamente sugestionables y tendrá algún efecto que no podemos saber cuál ni hasta dónde. Entonces, precisamente por eso, el efecto que tenga el placebo no lo podemos tomar con certeza de que es una acción que tiene como para garantizar que eso es lo que va a ocurrir. Lo que no ocurre cuando se administra un medicamento. Cuando se administra un medicamento, precisamente se administra buscando un objetivo preciso, y sabemos qué tiene que ocurrir, y lo comparamos contra el placebo precisamente para ver si lo que nosotros quisimos o lo que nosotros provocamos que ocurrió con el fármaco. Y hay que relacionar esto, puede que ocurra también con el placebo, pero con el placebo va a ocurrir en el 1 o en el 2%, mientras que con el fármaco va a ocurrir en el 80 o el 90%, y esto nos da precisamente la pauta a pensar que el fármaco tiene una actividad farmacológica bien establecida, bien definida, bien reproducible, mientras que el placebo no. El placebo inclusive puede actuar una vez de una manera, otra vez de otra manera en el mismo individuo.
Entonces esto definitivamente presenta el placebo muchas variables en un mismo individuo. Claro. Y obviamente, bueno, pues esto tiene que ser del conocimiento del médico, tiene que ser un conocimiento muy preciso acerca del placebo, porque entonces estaríamos corriendo en el riesgo de que no solamente no lo va a curar, sino que llegamos a la situación contraria a la que tratamos en este programa, que es la inocuidad de las medicinas. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta este tipo de conceptos y sobre todo este tipo de información. Y bueno, en un momento más vamos a continuar con este tema. Por lo pronto, amigos, no se retiren, en un momentito regresamos con ustedes. 29 57 86 uad.edu.mx. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Bien, amigos, pues estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Medicina Inocua y estamos tratando el tema del efecto placebo, doctor, y me voy a permitir darle lectura a unos mensajes que nos han llegado, y es el del profesor José Manuel Álvarez. Le manda un saludo y felicitación, doctor. Gracias, muchísimas gracias, qué bueno que nos ven, les agradecemos muchísimo el que se tomen la molestia de escucharnos y vernos. Así es. También la señorita Auralia Pérez Rosales felicita el programa, al igual que la señora Marcela González, que también lo manda a saludar, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues amigos, estamos precisamente tratando este tema del efecto placebo. Doctor, ¿qué grado de efectividad se presenta el efecto placebo? O sea, ¿qué tan confiable, qué tan buenos resultados presenta la aplicación de este efecto? Sí. Este tipo de situaciones, cuando se utilizan, cuando llegan a utilizarse en medicina convencional, realmente el uso del placebo es mínimo. Existen algunos casos esporádicos donde los médicos deciden aplicarlo y lo aplican, yo creo que en la mayoría de los casos con un conocimiento de causa perfectamente definido, y esto pues cuando se aplica es muy efectivo. Efectivamente, yo creo que no es novedoso para los médicos, para los estudiantes de medicina, para las enfermeras, cuando cierto tipo de pacientes como la histeria, por ejemplo, se mejora aplicándole una ampolleta de agua inerte, de agua inyectable a la paciente, y hay una mejoría inmediata a este procedimiento. Esto no es raro, no es extraño. Sin embargo, son casos muy específicos, muy definidos, y son, vamos a decir, realmente pocas las aplicaciones en las que se hace. Sin embargo, cuando se hace y se conoce perfectamente el por qué se hace y en quién se hace, puede resultar muy efectivo. Sí, ¿verdad? Bien, doctor. Ahora, como en muchas o bastantes tipos de terapias, de medicamentos, siempre hay una recomendación de en qué casos se utiliza, en casos no. En el caso de este tema que nos ocupa en esta mañana, este tipo de efecto placebo del que estamos hablando, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Hay un momento en que es recomendable su utilización? ¿Hay restricciones? ¿Cómo funciona? Sí, ya le mencionaba precisamente, o sea, la aplicación del placebo como terapéutica definitivamente tiene que ser efectuada por un médico, y un médico que tenga conocimiento claro de la patología del paciente que está tratando. Y habrá situaciones en las que él decida aplicar el placebo, y cuando lo hace con un conocimiento adecuado, nunca va a tener ninguna implicación negativa ni ninguna contraindicación propia, así que limite su uso en un determinado paciente. Sin embargo, ya habían mencionado que esto debe ser precisamente bajo un criterio de un médico bien experimentado para poderse aplicar. Es decir, no se puede aplicar el placebo simplemente por aplicarlo. Tiene que haber una razón para hacerlo, y el médico es el único que puede decidir cuándo, cómo y a quién. A mí me llama mucho la atención, doctor, lo que usted mencionó en su momento, que en el caso específico, por ejemplo, de la histeria, cuando se aplica una inyección de agua inerte, el paciente registra una mejoría notable, casi desde ese mismo momento, ¿verdad? Bueno, ahí está funcionando pues el placebo. Pero ¿por qué el placebo tiene ese efecto? ¿De dónde surge? O sea, si se está aplicando
agua, como estamos ahorita mencionando, a un paciente y eso le provoca inmediatamente un bienestar, ¿por qué funciona el placebo? Sí, qué interesante poder referirse a estas situaciones, porque sí, efectivamente, cuando uno aplica un medicamento, uno sabe hacia dónde va, sabe más o menos cuáles son las estructuras, sustancias que se modifican mediante la aplicación de esa sustancia, y cuando no se aplica nada, ¿qué ocurre? Porque también existen cambios en el organismo. Mire, no está exactamente ni definitivamente esclarecido el por qué el efecto placebo funciona. Sin embargo, sí se sabe que nuestro organismo tiene cierto tipo de respuesta, cierto tipo de adaptación a cierto tipo de estímulos mediante el funcionamiento equilibrado y armónico del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se compone de dos segmentos, de dos áreas muy específicas y muy bien estudiadas, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Uno ejerce una actividad que el otro lo ejerce en forma contraria, es decir, el uno frena al otro, es decir, cuando uno está sobreestimulado es frenado por el otro, y cuando uno está frenado es estimulado por el otro, es decir, funcionan en forma, vamos a decir, contraria pero complementaria, es decir, funciona cuando funciona uno de más, el otro generalmente funciona de menos, cuando el otro funciona de más, el otro funciona de menos. Cuando un individuo tiene alguna alteración de índole, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, histérico, lo que trae es una sobreestimulación en uno de estos dos, en una rama de estas dos del sistema nervioso autónomo, y generalmente lo que ocurre cuando esto se presenta son respuestas muy rápidas, muy inmediatas. Por ejemplo, cuando un individuo sufre un susto, se debe a que el sistema simpático genera en ese momento grandes cantidades de adrenalina que inmediatamente gasta de otra manera, a través de la huida, a través de el coraje, a través de palpitaciones, a través de una diarrea, a través de una respuesta orgánica muy importante, y es la manera en cómo se gasta. Cuando se aplica placebo, se supone que generalmente, y tiene un efecto favorecedor, se supone que existe un desequilibrio entre el funcionamiento del simpático y el parasimpático. Entonces, cuando anda funcionando alguno de estos más que el otro, a través del placebo se puede sugestionar al paciente para que modere sus respuestas, y de esta manera se deja de secretar la sustancia que está secretando de más, y se ve una inmediata respuesta a esta aplicación de una sustancia totalmente inerte. Y esto se debe precisamente a que son sistemas nerviosos que actúan muy rápidamente, son los que generalmente nos preparan en las situaciones de alerta, en las situaciones de estrés instantáneo. Entonces funcionan como reguladores, pues. Claro, son reguladores. Sí. Nuestro sistema nervioso autónomo es el que nos mantiene vigilantes de todo nuestro entorno, y nos hace adaptarnos o desadaptarnos. Y estas pequeñas variantes el mismo organismo las va equilibrando. Cuando hay un desequilibrio, muchas veces la pura sugestión o el efecto que a través de una sustancia inerte puede favorecer este equilibrio, y ese equilibrio pues ya hace que se recupere y dejen de presentarse ciertos síntomas. Entonces esto que estamos comentando se refiere pues al mecanismo del efecto placebo, o el mecanismo es diferente a lo que estamos platicando. No, este es el mecanismo que sigue el por qué un individuo, cuando se le atiende, cuando se le satisface una demanda, ¿por qué mejora? ¿Por qué tiene un efecto? ¿Por qué hay cambios en su funcionamiento o en su misma patología que trae? ¿Por qué hay cambios? Por esto, precisamente, porque la patología generalmente se debe a que existe un desequilibrio en el funcionamiento de este sistema nervioso autónomo, y al equilibrarse, pues recupera la salud, se ven los síntomas y se puede estabilizar a ese paciente de esa manera. Ahora, doctor, este efecto placebo
¿se puede combinar con algún otro tipo de medicamento o con otra medicina alternativa, ya sea si lo combinamos con medicina alópata, con algún otro tipo de medicamento, se puede hacer combinación aplicando el efecto placebo? Sí, claro que sí. De hecho, muchos médicos aplican el efecto placebo junto con los medicamentos que están utilizando en cierto grupo de pacientes. Mire, en homeopatía es muy tradicional el uso del placebo. Hay un grupo, una escuela de médicos homeópatas que utiliza el placebo casi sistemáticamente. ¿Por qué? Porque dan medicamentos que suponen ellos que tienen una actividad muy larga durante mucho tiempo sobre el organismo, que puede durar días o inclusive meses. Se le da una dosis y esa dosis va a agotar su real efecto dentro de un mes o 2 meses. Pero el paciente necesita sentirse atendido. Entonces, se le da la dosis y para que se sienta atendido se le da otro medicamento que en realidad no contiene nada, para que se lo siga tomando en el transcurso de este tiempo y en realidad va a mantener sugestionado al paciente de que está siendo atendido. Entonces, es tradicional en la medicina homeopática. Hay muchos homeópatas que efectivamente eso es lo que así administran su medicamento. Pero no solo en la homeopatía, hay en casi cualquier rama de la terapéutica se aplica el efecto placebo con mucha regularidad. Hay médicos alópatas que inclusive aplican cuando se sabe que una dosis es suficiente, con muy pequeña dosis para el paciente, o que en forma muy espaciada tomen el medicamento, se le da, oiga, esto tómeselo solo una vez a la semana. Y a poco el paciente generalmente se siente un poco frustrado al sentir que nomás una pastillita a la semana se va a tomar. El médico se ve obligado, en la mayoría de los casos, a administrar un medicamento totalmente inocuo, inerte, para que el paciente sienta que está siendo atendido y de esta manera persista la mejoría, aunque él sabe perfectamente que la mejoría la está obteniendo por la dosis que le dio inicialmente hace 8 días, ¿sí? Y que se va a repetir hasta los 8 días, pero el paciente requiere esa atención y por lo tanto en muchos de los casos se les puede administrar placebo. En la acupuntura también se utiliza mucho el placebo. En realidad hay veces que el paciente va a una sesión de acupuntura y dice, ¿a poco viniendo cada mes me voy a aliviar? No, pues no creo. Y el médico, si cree prudente, en muchos de los casos lo cree prudente, bueno, mire, para que usted no se quede sin tratamiento, le voy a dejar esta agujita pegada en el oído para que se mantenga el efecto durante mucho tiempo, o bien usted se va a dar masaje en tal lugar durante estos días sí, pero en realidad el efecto que se está ejerciendo es el efecto que se ejerce inicialmente, y lo otro es de mantenimiento, como placebo, exacto, como complaciendo al paciente para que tenga la confianza y la seguridad de que se está curando, porque muchas de las veces el paciente cree que entre más se le haga, entre más se le dé, entre mayor cantidad de medicamentos se le surta, pues obviamente que va a mejorar más rápido. Y esto, pues muchas de las veces no es así. Sí, muchas veces incluso son contraindicaciones de los mismos médicos, de no aplicar a veces un cierto medicamento de manera muy constante, porque obviamente el cuerpo se satura. Claro. Y aquí sucede lo que usted nos comenta, que no solamente no lo cura, sino que trae otro tipo de consecuencias. En fin, creo que son aspectos bien importantes que todos debemos de considerar, porque el pensar que un médico, si no nos dedica 1 hora de atención, no es un buen médico. Si un buen médico, que nosotros consideramos buen médico, no nos da 10, 11 cajas de un medicamento, creemos pues que tampoco es un buen médico. Que entre mayor cantidad de medicamentos nos estén prescribiendo, pues que nos vamos a sentir mejor, y en realidad puede ser la idea equivocada de muchas personas, qué bueno que estamos orientando en ese sentido de que no es la cantidad. Aquí sí se aplica el hecho de decir, claro, no es la cantidad, es la calidad y ese conocimiento del suministro y de la aplicación de un determinado sistema curativo, un efecto o X. Sí. Entonces son cuestiones que debemos pues tener siempre muy en cuenta.
y vamos a continuar platicando un momento más sobre este interesante tema, por lo que amigos, no se vayan, en un momento más estamos con ustedes, vamos a un pequeño corte comercial. Estás viendo Medicina Inocua. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Bien amigos, estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Medicina Inocua, y recordándoles que llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Durango, al Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y al Laboratorio Homeopático de Investigación. Doctor, estamos pues platicando acerca de los placebos, qué significan, qué son, cómo se aplican, pero que por ejemplo en la investigación, ¿qué es lo que se aplica precisamente en la rama de la investigación en cuanto a placebos? Bien, sí, efectivamente, yo creo que tanto en terapéutica los placebos no son tan utilizados como en la investigación. En la investigación, de hecho, siempre que se va a ensayar casi cualquier fármaco, casi cualquier medicamento que se va a ensayar, tiene que compararse y tiene que relacionarse respecto al efecto placebo. Es decir, aquí hay que lograr diferenciar cuáles son las actividades propias que despierta un fármaco en un grupo de animales o en un grupo de seres humanos para diferenciarlo del efecto que puede ejercer una sustancia que no tiene ningún principio activo o que no debería de ser activo farmacológicamente. La mayoría de las veces cuando se aplica en animales este tipo de investigación comparada entre placebo y fármaco, se hace a través de agua o aplicación de inyecciones de agua o cualquier otro elemento que sea totalmente inerte, a través de alimentación totalmente inocua, totalmente sin efectos farmacológicos de ningún tipo. Esto es en animales. Y cuando se aplica en seres humanos, hay una gran variedad de aplicar el placebo en los diferentes seres humanos. Inclusive, aparte de las inyecciones que ya habían mencionado, pueden aplicarse tabletas de talco o tabletas de azúcar o tabletas de un determinado tamaño o tabletas de un determinado color o tabletas de una determinada forma, tratando de sugestionar en un o en otro sentido al individuo que lo está recibiendo. Entonces, doctor, aquí también tiene que ver, incluso también es importante el color, la textura, el sabor, todo eso influye también en este Claro, tipo de... claro, sí. Fíjese que en estudios que se han hecho del placebo, sobre el placebo, o sea, de hecho se ha llegado a identificar muy claramente que las tabletas, cuando se administran con mayor frecuencia, tienen mayor efecto placebo que cuando se administran con menor frecuencia. Que las tabletas más grandes generalmente tienen mayor efecto que las más pequeñas. Que las tabletas de un determinado color tienen más efectos que las de otro color. Inclusive se ha tratado de identificar a través de esto cuáles son las áreas sensibles para poder sugestionar a un individuo. Entonces, sí, efectivamente, el efecto placebo el placebo se puede aplicar de 1000 maneras para evaluar cuál es su efecto. Pero cuando se hace contra un medicamento X, por ejemplo, si yo estoy ensayando un medicamento, del que se hable, cuando administro el placebo a un paciente, generalmente lo tengo que hacer en la misma presentación, en la misma forma, casi en el mismo momento que lo hago cuando estoy administrando el medicamento real, el fármaco real. Es decir, administro la misma pastillita con la misma forma, el mismo color, el mismo tamaño, el mismo peso a un paciente y a otro, y ya evalúo la respuesta del paciente que está tomando el fármaco respecto a la que tiene el que no está recibiendo el fármaco. Entonces, esta es una forma de discriminar efectivamente cuál es el efecto de una sustancia en un paciente determinado. Y si esto lo hago en un grupo
considerable en un grupo estadísticamente significativo de pacientes, pues obviamente que puede determinar cuál es el efecto real de un fármaco respecto al placebo. De hecho, la mayoría de los fármacos, la mayoría de los medicamentos se tienen que ensayar con respecto al placebo para poder evaluar cuál es el efecto real sobre los individuos en el caso de los humanos. Y que estamos ya ahorita en el asunto de la investigación, que desde luego es lo que le da sustento a todas las teorías, porque, bueno, pues hay que demostrar, ¿verdad? Claro. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Cuándo sí funciona y cuándo no funciona? En la investigación, doctor, ¿cómo se puede saber o cómo mediante la investigación nosotros descubrimos qué es lo que hace el efecto placebo con respecto de un medicamento de otro tipo? Puede ser, por ejemplo, un medicamento alópata o incluso con otros mismos de medicinas alternativas. Claro. ¿Cómo mediante la investigación se descubre qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro? Exacto. Sí, esto es tradicional en investigación. Esto se hace todos los días cuando se está investigando un fármaco. Y de hecho, como el efecto placebo, ya habíamos mencionado anteriormente, va a tener un efecto que no es real, va a ser un efecto casi siempre diferente en cada aplicación que lo haga. Es decir, en cada individuo va a tener un efecto que es totalmente, puede ser opuesto en un paciente respecto a otro. Ese es el efecto placebo, o sea, no tiene una validez estadística, no tiene una validez real sobre una investigación. Sin embargo, si yo aplico un medicamento homeopático, alopático, herbolario o acupuntura o un procedimiento psicológico de tratamiento, puedo evaluar cuáles son las respuestas de ese paciente a la aplicación específica de ese elemento, de ese fármaco en específico, y es como me puedo dar cuenta efectivamente, si yo tengo la misma respuesta en todos los individuos a los que se les aplicó, pues qué bueno, porque ya sé precisamente cuál es el efecto que tiene esa sustancia. Sin embargo, el placebo, yo puedo aplicárselo a 100 individuos y en todos tener un efecto, pero en cada individuo va a ser diferente, y esto definitivamente me está hablando de que el efecto placebo no lo puedo evaluar estadísticamente como un efecto real. Entonces estoy evaluando, sí, si hubo una respuesta, sí se responde al placebo, pero esta respuesta es generalmente no sé, y sin valor, no tiene un valor, porque en cada individuo va a ser diferente, y cada individuo, inclusive cada individuo en un momento va a responder de una manera y en un momento puede responder de otra, que pueden ser totalmente opuestas, y esto no tiene un valor dentro de la investigación, es decir, estadísticamente no se puede tomar en cuenta. Entonces, esto es lo que le da soporte a las investigaciones cuando se investiga el efecto de los medicamentos. Un medicamento siempre se va a ensayar frente a un placebo para lograr evaluar el efecto real. Y esto lo hacemos en todas las áreas de la medicina. Yo, si quiero investigar cuál es el efecto de determinado medicamento homeopático, pues tengo que ensayarlo frente a un placebo, y ya sea en animales o en humanos, frente a un placebo, para ver cuál es el efecto que se ejerció el placebo en este grupo de individuos, y cuál es el efecto que ejerció el medicamento en un grupo muy similar de individuos. Entonces, esta es una definitivamente un arma de investigación muy utilizada, muy válida, y que da certidumbre respecto al mecanismo de acción de muchos medicamentos, ¿sí? Bien, doctor, y hablando de esto, porque yo he escuchado por ahí personas que mencionan que incluso la homeopatía y algunas otras medicinas complementarias las consideran estas personas como un placebo, y me llama la atención porque, bueno, la mayoría de las personas que ya han utilizado este tipo de medicinas alternativas son convencidas de los efectos positivos que han tenido mediante el uso de ellas. Pero ¿por qué algunas personas pueden pensar que la homeopatía o otras medicinas alternativas o complementarias pueden ser placebos? Sí, la mayoría de las veces, en el caso de la homeopatía específicamente, se refiere el individuo se refiere a que el medicamento homeopático tiene tan pequeña dosis de medicamento que en la mayoría de los casos
se dice que carece de acción farmacológica, y esto no es así, porque si bien el efecto placebo tiene un efecto porque el individuo se pueda sugestionar o porque el individuo crea que se le está siendo atendido, que se le está dando una atención, esto no es el caso de la homeopatía. La homeopatía se ha ensayado, por ejemplo, la homeopatía donde más efectividad tiene es en los niños. Los niños muy pequeños pues no tienen conciencia de lo que le está dando, y mucho menos quieren ser complacidos con la administración del medicamento. Sin embargo, el efecto es muy evidente, muy patente y obviamente que indudable. También cuando se aplica en animales, el efecto de la homeopatía es indudable, y un animal pues tampoco esperaría ser complacido mediante la aplicación o administración de un medicamento para favorecer su estado de salud. Pues esto generalmente no tienen conciencia de que se les está atendiendo para que se mejoren. Entonces esto definitivamente pues queda totalmente descartado. La homeopatía funciona tanto en individuos inclusive inconscientes, tiene una actividad en individuos inconscientes, en niños, en animales, y fíjense que también muy interesante, en plantas, en los vegetales, se han visto unos efectos sorprendentes cuando se les administra homeopatía en cuanto al desarrollo y la productividad que tienen cuando se hace homeopatía con ese propósito. Entonces, ¿funciona por el efecto placebo? Pues por supuesto que no. Claro, el efecto placebo siempre va a tener una actividad en los seres vivos, sean hombres, animales o plantas, sí puede tenerlo. Sin embargo, ahí es como, es en el área de la investigación. Yo lo estoy usando para investigar, no porque la planta o el animal tenga conciencia de que se le está atendiendo, no, sino porque estoy evaluando precisamente de un efecto, de una sustancia supuestamente sin efecto o inerte respecto a una sustancia con un efecto o con un principio activo. Entonces, esto se utiliza para investigación. Básicamente la investigación tiene que contemplar el uso de los placebos para determinar hasta dónde es real el efecto de un X fármaco. Y todas las terapéuticas alternativas en general se rechazan dentro de las academias, dentro de los grupos médicos convencionales, arguyendo de que su actividad o su efecto terapéutico lo tienen a través del efecto placebo, que sí, que son efectivamente, que tienen un efecto, pero que es impredecible, y que a algunos les ayudará y a la mayoría no. Pero esto no es así, definitivamente no tiene esto un fundamento científico como para poder garantizar eso. Por el contrario, cada vez se acumulan más las evidencias, más los documentos, más las investigaciones que aportan datos en el sentido de que, por ejemplo, la homeopatía, la acupuntura, la magnetoterapia tienen un efecto real sobre los individuos, sobre las funciones de los individuos, y esto se ha hecho comparándolos con el placebo. Con la homeopatía siempre se obtiene una respuesta que es la esperada en la mayoría de los casos, lo que no se obtiene con el placebo. Con el placebo pueden obtenerse algunos efectos, pero no son reales. Quiero decirle también con esto que en homeopatía, y tal vez esto es lo que le ha ganado la gran duda de si es placebo o no, porque sí, efectivamente existen médicos homeópatas que manejan muy altas diluciones de homeopatía, del medicamento homeopático, altísimas diluciones, que efectivamente se puede suponer con muchas bases y con muchos argumentos de que esos medicamentos en realidad no contienen lo que el médico dice que contiene. Entonces ahí posiblemente quepa la duda de si realmente se está administrando un placebo. Sin embargo, hay efecto. Eso no quiere decir que no haya efecto, hay un efecto real. Bien, doctor, podemos pues decir respecto a esto que estamos mencionando. La homeopatía tiene un grado de efectividad dependiendo de llegar exactamente al punto de sacar el máximo provecho de esa efectividad. Claro. Estamos hablando pues de rangos. Claro. Si un medicamento lo diluimos a
vamos, a márgenes muy, muy altos, obviamente que va a ir perdiendo esa efectividad. Si ponemos que la efectividad de un medicamento es de entre 1 y 10, y yo al elaborar un medicamento que no llegó al 1 o sobrepaso el 10, obviamente que el punto medio es el 5, que es la máxima efectividad. Si no lo logro, pues ahí va a estar pues la diferenciación entre la efectividad de ese medicamento, ¿así es? Sí, pero con algunas anotaciones al respecto. Sí, el medicamento homeopático es un medicamento extremadamente diluido y preparado de una manera en la que se le suministra, por decirlo así, un dinamismo, vamos a decir, una actividad química agregada a esa sustancia, porque cuando se administra homeopatía, en realidad lo que se está administrando son iones de sustancias químicas que fueron diluidas y que fueron dinamizadas en esa dilución, y esto obviamente que tiene un efecto predecible y perfectamente estudiable en un organismo o en cualquier ser vivo. Sin embargo, cuando yo extiendo la dilución más allá de ciertos límites, yo puedo suponer que ya no existen esos iones, esas sustancias químicamente activas o físicamente activas, como quiera que se vea. Puedo suponer que ya no existe un efecto. Sin embargo, sí existe un efecto, pero ese efecto no lo puedo predecir, no puedo predecir cuál es. Entonces pasa o brinca al término de placebo, porque aunque tiene efecto, no puedo predecirlo, que era lo que yo estaba diciendo anteriormente. Cuando se hace una investigación, el efecto tiene un placebo, pero no es predecible. En cada individuo va a tener un efecto. Y lo que yo estoy administrando tiene un efecto que es predecible, o sea, es científico, es demostrable. Y eso es lo que hace la diferencia entre cuando se hace medicina, homeopatía concreta y homeopatía con un amplio rango de estarse actuando como placebo. Entonces, en realidad estamos tocando un punto muy, muy sensible, porque la gran mayoría de los médicos homeópatas, desafortunadamente, creo yo que usan medicamentos en una dilución superior a la que debería de utilizarse todo el medicamento homeopático, y esto obviamente que crea la incertidumbre y crea con mucha razón y con mucho fundamento la duda de si esos homeópatas están haciendo placebo o no. Entonces, definitivamente las bases tienen su fundamento, no surgió la idea nomás porque sí. En realidad la homeopatía es efectivísima, pero yo creo que para eso precisamente se tiene que ajustar a cierto tipo de lineamientos que, pues claro, que deben de ser demostrables, debe de acatar ciertos aspectos que no la excluyan de la investigación científica. Entonces, definitivamente tenemos que retomar este punto los homeópatas, y tenemos que concretar más fácil, llevar a la investigación este tipo de aspectos para no caer precisamente en eso y no crear esa incertidumbre que existe. Entonces, definitivamente es un campo muy amplio que tenemos que investigar mucho, y que yo creo que los homeópatas, más que ninguna otra terapéutica, tenemos la obligación, porque sí, en efecto, a muchos homeópatas se les puede criticar por el hecho de que sí utilizan diluciones que en realidad pueden estar actuando como placebo. Bien, doctor, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. ¿Alguna última anotación que quiera usted hacer? No, nada más simplemente aclarar y dar las gracias a la Universidad Autónoma de Durango por este espacio que nos permite expresarnos y informar muchos aspectos que a mí me parece que deberían de ser más difundidos y más promovidos para que el paciente tenga una mejor decisión a la hora de acudir a atender su salud, que yo creo que es una cuestión que deberíamos hacer siempre, pero hay que llevar un criterio para poderlo hacer conscientemente. Bien, pues amigos televidentes, ahí tienen ustedes
No nos queda más que agradecerles como siempre el favor de su atención y los esperamos la próxima semana en este su programa de Medicina Inocua. Y yo me despido de ustedes únicamente recordándoles que la salud es uno de los dones más preciados que tenemos. Entonces, pues la recomendación es que la cuidemos. Muchas gracias por su atención y lo esperamos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días. Salud, medicina inocua. Hasta la próxima.